estamos en la sesión 20 del taller de trabajos en cristal técnica Tiffany's y hoy vamos a darle remate a la dama Juana sobre la que estamos trabajando. Lo primero que voy a explicar es lo que he hecho a lo largo de esta semana. Bueno, he completado la aplicación de pincel seco a los trozos que llevan texturas con dibujo. Todos ellos tienen un color de contraste, salvo una que os voy a explicar ahora. Veis que aquí en esta le he puesto un tono marrón. A esta que estaba peinada con púas de peine le he puesto un tono como si fuera un siena tostada, como un marrón un poco anaranjadito, y lo he cargado un poquito más en los laterales que en la zona central. Bueno, a esta le he echado un ocre. A esta ya habíamos visto cuando hice la muestra que le he echado así como un color arena. Y a la única a la que no le he echado pincel seco ha sido la que hicimos con el dedo meñique. Bueno, no lo he hecho porque por las características del dibujo que hace puede quedar un efecto muy bonito aplicándole bastante pátina. Si bien le voy a echar pátina a todas ellas, no se lo voy a echar de manera generalizada. Voy a cargar más los exteriores que las zonas centrales. Sin embargo, en esta en concreto vais a ver cómo sí la voy a aplicar de manera general. Eso en cuanto a las texturas. He acabado de pegar todos los estaños y los he rematado bien, ajustado bien. He barnizado los papeles después de aplicar la segunda mano de la cola para impermeabilizar. Les he aplicado un barniz satinado al agua, cualquier marca de barniz acrílico satinado. Podría ser satinado mate, yo le he echado el satinado, tiene muy poco brillo y además los papeles absorben bastante, con lo cual por eso el efecto que se le ve es bastante mate. A los craquelados no les he hecho nada, les vamos a dar cera también ahora. He vuelto a dar barniz brillante también al agua, a todo lo que son las piezas que tienen contorno, más que nada porque al ser una pieza redondeada y al andar jugando con ella en este movimiento, estas zonas de abajo tenía miedo a que no me aguantaran mucho el trote de esos movimientos, y entonces he decidido darle un par de manos de barniz brillante. Veis que agarra perfectamente encima de la laca de bombillas y que no pierde el brillo. He hecho lo mismo con el pan de oro varigato y ya no tenemos más piezas que contar. No, estaba pensando que en algún papel yo he dado barniz mate, lo que pasa es que ahora no recuerdo exactamente. En este de aquí. Este sí que lo he acabado con un barniz mate, era más grueso, y le he dado en vez de un barniz brillante un barniz mate. Pero bueno, tampoco tiene mayor trascendencia. Ya os digo que el papel acaba chupando todo el brillo que tienen los barnices. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser darle cera a todo ello, menos a los estaños. Vamos a utilizar una cera incolora. Yo utilizo normalmente esta, que es una cera en gel, que es muy fácil de aplicar y se brilla muy bien, pero serviría cualquier cera que fuera totalmente incolora. La cargamos con una brocha y la aplicamos. No es necesario tampoco aplicarla, porque os decía en el estaño, tampoco en las piezas que están pintadas con la laca de bombillas. No quiero que pierda el brillo, O sea que le vamos a dar la cera a las piezas que tienen papel, textura o la pintura craquelada o el pan de oro. Puedo pasar por encima del plomo adhesivo, no le pasa nada. Bien estiradito a todo ello, pero metiéndose bien en todas las juntas. Si tocamos con la cera, ya veis que yo lo doy con este pincelote, que es el que utilizo normalmente para aplicar las ceras. Es un pincelote grande. Si lo cojo bien por la virola, lo domino bastante bien, pero bueno, en este movimiento podría tocar el estaño o las piezas que tienen el contorno. Lo único que tengo que hacer es brillarlas bien ahora antes de que seque totalmente la cera, Es decir, no es que tampoco, no es que ataque el material, ni que vaya a deshacerlo.
Aplicaríamos la cera, la dejaríamos secar sobre 20 minutos mínimo. En este caso es suficiente con 20 minutos. Y le voy a dar un poquito también al bocal que tiene el pan de oro. Bueno, lo que os comento, lo dejo secar, pero antes de dejarlo secar totalmente, lo que voy a hacer va a ser con un trapo, mirar a ver si he tocado alguna de esas zonas que os digo que no tendría que llevarlo, como es el estaño o los contornos. Los voy a pasar todos y así estoy segura de que me llevo la cera ahora mismo, como está tan recién puesta. Si cayó algo de cera en esas piezas, con esto lo retiro. Veis que yo el pincelote de cera no lo he lavado. Yo lo tengo siempre para hacer incolora y como lo uso con frecuencia, pues no lo lavo normalmente, pero si quisierais lavarlo porque no lo fuerais a utilizar en tiempo, podéis hacerlo bien con agua ras, con disolvente, o en su defecto con agua bien caliente y un jabón desengrasante, un jabón de cocina, por ejemplo, os serviría perfectamente. Lo trabajaríais bien y lo aclararíais muy bien los restos de jamón. Bueno, dejamos secar un ratito la pieza y le sacamos brillo. Ya os digo, como en 20 minutos volvemos. Bueno, han pasado algo más de 20 minutos y vamos a comprobar. Tocamos la cera que no esté muy húmeda, y comprobamos si está para sacarla, está perfecta. Bueno, y vamos a proceder a sacarle brillo. Le sacaríamos brillo con un trapo de algodón o un trapo que no suelte desde luego pelo. Los de algodón funcionan fenomenal, pero bueno, servirían cualquier trapo. Tenemos que sacarle brillo hasta que no quede pegajosa la pieza. Veis que paso también por encima de... El resto va perdiendo un poquito de tono, sobre todo las zonas que no están barnizadas, quiere decir el rojo inglés que suelta mucho pigmento, el ocre dorado que hemos usado en esta textura. Brillamos. No se trata del brillo de la cera, es un brillo muy ligero, sobre todo sobre algunas superficies. Y lo que de aplicar la cera es porque, bueno, es un brillo satinado muy poco marcado, que a mí me gusta especialmente, pero además lo necesitamos cuando vamos a utilizar la pátina como la voy a utilizar yo en este proyecto. Quiero decir, la función que tiene ahora mismo la cera es más el que me permita echar la cantidad de pátina que yo quiero, más que el brillo en sí. Bueno, veis que le doy con el trapo, pero tenemos otra opción que es sacarle brillo con un rodillo, a modo del brillo que le saquéis a los zapatos. Este es un cepillo de los de sacar brillo a los zapatos, que yo lo tengo para sacar brillo a las piezas que tienen cera incolora. Es verdad que solamente las que tienen cera incolora. En el momento en que yo saco brillo con este cepillo a una pieza que tenga cera con un poquito de color, ya no me serviría para volver a sacar brillos a ceras incoloras, porque siempre tiñe un poquito. Este lo utilizo especialmente en las zonas que son difíciles. Por ejemplo, en la textura, lógicamente, si queda acumulada un poquito de cera en las grietas que yo he creado, pues le cuesta trabajo salir con el trapo, o a veces es imposible. Entonces, bueno, con el cepillo consigo más brillo. Y en las zonas lisas no lo necesito, lo puedo hacer con el trapo, pero veis que el brillo que saca el cepillado también es interesante. Con esto quiero deciros que aunque no es una obligación, lo podéis hacer a trapo, pues también es, la verdad, muy bonito el brillo que obtenemos con el cepillado. Bueno, lo toco, confirmo que está fino,
Aquí abajo parece que necesita un poquito más, que parece que engancha un poquito. Bueno, y ahora vamos a proceder a patinar. Vamos a patinar con pátina marrón prácticamente todo, salvo el estaño, que lo vamos a hacer con pátina negra. Si le echáramos pátina marrón al estaño, lo que haríamos sería pues dorarlo. En este caso quiero que se vea bastante plateado, entonces por eso voy a echarle una pátina negra. Pero si os gustara el efecto, pues en eso más amarillento del estaño, lo podréis hacer con la pátina marrón. Voy a utilizar una pátina negra al aceite, pero serviría también un óleo, o tradicionalmente el estaño se envejece con esmalte sintético. Se le aplicaría el esmalte y se limpiaría. Es mucho más duradero, pero en este caso no me puedo arriesgar porque estoy rodeada. Solo se hace mucho cuando estás envejeciendo una pieza que ha repujado antes de colocarla en el soporte. Pero en este caso, como está al lado de piezas ya decoradas, el esmalte sintético mancha mucho, no me lo puedo permitir. Por eso me voy a tirar a la pátina, porque tampoco es que quiera yo un envejecido exageradamente marcado, con lo cual solamente quiero que se note un poquito más los dibujos. Entonces vamos aplicándolo bien estiradito, nos metemos bien en las juntas por si ha quedado el estaño un poquito corto o se ve alguna pequeña grieta, pues que se llene con la pátina oscura, y eso nos va a hacer también el remate de la pieza. La ventaja que tiene el utilizar este tipo de pátina al aceite es que tarda en secar y nos da tiempo a manejar el producto. Bueno, lo he dado bien a los cantos, ahora lo doy al resto de la superficie. No voy a dejarla secar porque no quiero, ya os digo, mucho envejecido. Y con el trapo primero voy a absorber un poquito y quitarle lo más gordo. ¿Veis el efecto que va quedando? Nos va quedando un estaño envejecido. Cuanto más saquemos, más claro. Incluso podremos frotar y de esa manera quedará la pátina en lo que son los dibujos, en el fondo del dibujo, que yo realmente es lo que quiero. Yo no quiero mucho color, lo que pretendo es que se marquen más los dibujos, ¿vale? Si me he pasado en algún sitio fuera del estaño, ahora mismo tengo la posibilidad de retocar. Bueno, pues hago exactamente lo mismo con todas las piezas de estaño. Trabajamos primero los cantos, metiéndonos bien a la junta con el plomo adhesivo. Después damos los centros y por último limpiamos. Lo aplicamos y eso, dando círculos donde hay piezas metidas, pues vamos así haciendo como espirales y de esa manera se va metiendo bien en todo lo que es esta especie de troquelado que tiene el estaño. Lo primero, quito el exceso y voy mirando la intensidad que quiero. Voy cambiando de postura el trapo porque se va llenando de pátina. Y luego ya arrastro. De la que arrastro limpio un poco el plomo de exterior. Y luego suavemente voy pasando la parte alta hasta que doy con la intensidad que yo quiera. Pues lo que os comento, hago lo mismo en todas las piezas. Y en cuanto acabe volvemos con la pátina en otro acabado. Bueno, he aplicado la pátina a todo el estaño, salvo a este de arriba porque lo estoy cogiendo por aquí. Ese lo voy a dejar junto con la textura que está enfrente para última hora, para poder seguir manejándola, porque como os comento, la pátina es al aceite y tarda bastante en secar totalmente. Entonces, bueno, si la ando manejando no voy a poder coger la pieza, lo dejamos para el final. Lo dejaríamos secar totalmente. Yo os diría que al cabo de 4 o 5 días encima del estaño ya empezaría a estar seco. Daros cuenta que es una superficie que no es porosa, entonces bueno, no podemos tampoco quitarlo mucho antes porque no se habrá fijado. Y después sencillamente con un paño limpio y que no suelte
pelo, pues frotaríamos y brillaríamos de manera que quedará todavía más contraste entre la zona alta y la zona baja, puesto que las zonas bajas van a tener más oscuridad y las zonas altas van a brillar más. Al pasarle el trapo, al sacarle el brillo, van a notarse más. Bueno, ahora vamos a utilizar pátina, el mismo tipo de pátina, pero es una pátina marrón y es la que vamos a utilizar en el resto de la damajuana. Vamos a empezar, pues, por ejemplo, con el pan de oro. Vamos a envejecer el pan de oro varigato y los contornos. Como os comenté el otro día, en cuanto a la zona esta que habíamos trabajado con el pan de plata, ya os comenté que, como veis, no va con el resto, no va coordinado con el resto de la damajuana, que está toda en tonos verdosos o rojizos o tierras. Lo había hecho así para que vierais cómo respondían los colores encima de la plata, pero si yo ahora le aplico una pátina amarronada, lo que voy a hacer es apagar todo este colorido y que me vaya mejor. Cojo un pincelito de pelo suave, bueno, mejor uno más pequeño, y voy a aplicar, bueno, quito un poco el exceso, voy a coger un papel, cargo el pincel, quito un poco el exceso en el papel, siempre vamos con cuidado, y hacemos lo mismo que hemos hecho en el caso del estaño. Lo primero que hago son los laterales, la junta con el plomo adhesivo. Eso me va a tapar todas las imperfecciones que hayan quedado en las juntas. Entonces, bueno, al canto vamos a echarlo siempre. Luego, en lo que son las zonas medias, podemos decidir aplicarlo o no dependiendo del efecto que queramos conseguir. Bueno, en este caso ya tengo dado todo el contorno, pero yo sí que quiero matar un poquito aquí el color. Entonces, con la brocha o el pincel, con un poco de pátina, voy a peinar. Vais viendo cómo va cambiando el colorido. Los tonos azulados se van volviendo cada vez más verdosos y los tonos plata van poniéndose más dorados. Los tonos amarillentos con un oro más vivo. Bueno, como veis, va mucho mejor al resto de la damajuana estos tonos que los que tenía. De todas maneras, voy a limpiar un poquito. Hay dos formas de hacerlo. Podemos limpiar con trapo, hacerlo como una muñequilla y limpiar, o podemos esponjar y nos quitaría el exceso. Vamos a empezar con el esponjado, a ver si es suficiente. Nos quita también un poco el efecto del rayado de la pátina, si no la queremos rayada. Bueno, limpio un poco los cantos. Quiero que el estaño también me coja, el plomo coja también un tono plata más dorado. Voy a quitarle un poquito más para que no quede tan oscura y suavemente con el trapo voy pasando por encima y voy sacándole un poco de los tonos que tiene debajo. Pero veis el efecto, ha cambiado totalmente la tonalidad. Bueno, esto voy a hacerlo en los contornos, en todos los que llevan contorno y laca de bombillas. Voy a hacer estos contornos, para la redundancia, las juntas con el plomo adhesivo. Pero en este caso concreto, como el colorido ya tengo el que necesito, no voy a darle al resto de la pieza. Sencillamente voy a difuminar ese contorno, voy a quitar un poco el exceso con el trapo y quitar el efecto de las manchas. Bien, voy a caminar hacia aquí, me voy a venir a este pan de oro varigato. Bueno, en el pan de oro varigato, como no hemos hecho ninguna decoración, voy a echárselo todo alrededor, pero ya veis que un poquito más gordito de lo que hago normalmente, casi el ancho del pincel. Como este trozo es bastante grande, le voy a poner el ancho del pincel de pátina. Venimos a todo alrededor.
Veis que yo con el pincel plano ajusto bastante bien, pero vosotros ya os comenté en más ocasiones que como queráis. Cogemos la esponja, hacemos como una especie de almohadilla redondita, paso por encima de lo que acabo de poner para quitarle el efecto de la raya. Vale, limpio un poquito sobre el papel que tengo de descarga, quiero decir, quito de la esponja un poco el exceso, y ahora voy a pasar por la junta entre donde acaba la pátina y empieza el pan de oro, y lo que voy a hacer es difuminar esa junta de manera que no sepamos dónde empieza el pan de oro y dónde la pátina. Bueno, veis que lo que queda es un poco sombreado a todo alrededor. Con el trapo quito un poco el exceso sobre el plomo adhesivo y me voy a este otro contorno. Bueno, pues así voy cubriendo todos ellos. En unas piezas voy a dárselo a solamente los cantos y en otras a toda la pieza. Eso ya dependiendo de lo que queramos conseguir. Me dejáis haciendo esto y cuando haya hecho todas estas piezas volvemos. Bueno, ya está envejecido también el pan de oro varigato y todos los paneados que llevan contorno. En este he puesto solamente el exterior, en este se lo he dado de manera un poco más uniforme a todo él. Aquí lo he punteado un poquito con la misma brocha, potenciando un poco el efecto que había hecho ya con las lacas de bombillas. Bueno, vais buscando un poco el efecto que os vaya gustando. Vamos a sombrear ahora lo que son los papeles. Bueno, en los papeles sí que hay bastante contraste, con lo cual vuelvo a deciros lo mismo. Siempre vamos a echarle en el canto la pátina. Voy a partir de que, bueno, con estas tonalidades que yo tengo va a ser siempre marrón, pero sí que es verdad que podríamos aclararla más o menos. Tengo aquí pátina crema de la misma casa, podríamos mezclarla y conseguiríamos pues tonos amarronados más claritos. Yo en este caso me voy a arreglar con esta, pero si os gustaran más claros. Ahora, es muy importante esto que estoy haciendo, el meterse bien en la junta para recoger todos los defectos que haya en la unión con el plomo adhesivo. Bueno, y hago un poco el mismo efecto de lo que he hecho en el caso del pan de oro variegato que os comentaba. Trabajo un poquito el canto y lo voy difuminando, cada vez voy calcando menos, de manera que se pierda esa sombra, hace como un esfumado, de manera que la zona central sea más clara, que esté como más quemada en los exteriores, pero que no haya un paso muy marcado, que no sepamos decir dónde acaba la pátina y empieza el papel sin pátina. Bueno, en ese caso nos venimos a esta. Hay que contar con que aquel papel también tenía un tono más amarillento, ya ganaba un poquito, con lo cual puedo pasarme un poco más. En este caso, si no quiero perder mucho el blanquecino del papel en el centro, no me puedo permitir echar mucha pátina. Es verdad que esta pátina se puede limpiar con un poquito de cera. Si nos pasamos y no nos convence, pues con un poco de cera, mientras está tierna, podemos trabajarla. Vuelvo a lo mismo, hago una muñequilla, trabajo un poquito esa junta y ya os digo, os hace un efecto como de un esfumado. Yo soy muy de pátinas, me gustan mucho los acabados envejecidos, pero si a vosotros os gustaran menos, pues sombrearíais tampoco como quisierais. Es más, si tuviéramos trozos muy grandes y quisiéramos aportarle un poco de pátina al interior del papel, pues para marcar alguna zona, si quisiéramos hacer alguna sombra, pues podríamos hacerlo perfectamente. Bueno, vamos con otro papel. Este papel en concreto, aquí sí que voy a cargar un poquitín más la parte de arriba. Aparte de porque veáis otro efecto, como os comenté en su momento, esto crea unas arrugas aquí en la parte alta, por la forma que tiene la dama Juana aquí al hacer el bocal. Entonces, lo que voy a hacer es, aparte de dárselo a todo alrededor, para trabajar la junta con
con el plomo adhesivo. Voy a bajar un poquito más y voy a hacer un degradado, o sea, que baje un poquito más, por ejemplo, ahí, que haga el efecto más como si fuera una sombra de una hoja. Bien, pongamos por caso. Bien, vuelvo a coger la muñequilla que hago con la esponja. Lo primero que hago es pasar todo el contorno. Como ya empieza a estar todo envejecido alrededor, solamente luego voy a quitar un poco el exceso en el plomo adhesivo. He hecho el exterior, voy a quitar el efecto del medio y voy a sombrear esa pieza que he puesto en el medio. Le he bajado una sombra ahí, bueno, pues la sombreo un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda. No sé si notáis, no sé si se puede apreciar en el vídeo, pero tiene como una sombra, de manera que quedan como dos zonas claras aquí en torno a esa pieza. Bueno, ¿que os parece mucho? Limpiáis, pero bueno, es para que vierais, y de esa manera queda más oscura la parte de arriba, que es la que me interesa oscurecer más. Bueno, vamos a patinar ahora las texturas, y nos quedan también los craquelados. Vamos a sombrear primero los craquelados. La forma exactamente lo mismo, primero exteriores, que es lo que tengo claro. Sombreo hacia el interior. Y veo el efecto, que me gusta bien, que lo quiero más oscuro, se lo echaría todo él, pero bueno, no quiero oscurecerla muchísimo, con lo cual no me interesa echarle mucho. Limpio un poquito el estaño, perdón, el plomo adhesivo, limpio un poquito el plomo adhesivo. Este craquelado, que es rojizo, también le va fenomenal la pátina marrón. Lo haríamos exactamente igual. ¿Veis que lo he cargado más? Pues a propósito. Esponjo. Voy controlando si mancho en los alrededores, si se nota o no se nota. Limpio el exceso en el plomo adhesivo. Suave, voy un poco, digamos, casi en el aire, para que no quitarlo todo y que el plomo adhesivo también quede un poquito más amarronado. Y nos queda el turquesa, que aquí sí que va a haber más contraste, con lo cual vamos a ir con cuidadito a ver si nos gusta el efecto. Antes de seguir voy a estirar. A mí el turquesa con el marrón es una combinación que me gusta mucho, pero a veces da en sucio. Entonces, bueno, si es el caso, lo que haría sería aclarar el... Pero bueno, no lo veo mal, ¿eh? No, lo voy a dejar, no voy a... Podría, lo que os comentaba antes, aclararlo con el crema y nos va a dar un tono más café con leche, pero no me desagrada el efecto que da. A ver, dosa más el color. Me parece que no le va mal, así que voy a seguir con el... Además así apago un poco el color, que quizá es lo más intenso que tiene la dama Juana, junto con la zona de la plata con el contorno, que era también muy llamativa con respecto al resto. Este turquesa era lo más llamativo. Bueno, está todo. ¿Veis cómo va manchándose el papel? Le he puesto este papel debajo porque al ir girando, la pátina tarda en secar, lo que os comentaba, y va manchando. Bueno, pues voy a echárselo a las texturas y ya haríamos el bocal y estamos rematando nuestra pieza. Voy a hacer la primera textura, esta que os comentaba, que me interesa. La doy, veis que generosamente, a toda la pieza. O sea, cubro con la pátina toda la superficie. No hago como en otras piezas que estáis viendo, que lo que hago es echarlo en el lateral y estirar hacia el interior. Aquí quiero que tenga bastante
porque nos va a hacer el efecto casi como de un cuero viejo así marcado, como un cuero troquelado. Por eso he utilizado esa tonalidad en el fondo. Lo peino bastante y aquí en vez de con la esponja vengo con el trapo, quitando un poquito lo más alto, el exceso, pero no demasiado. ¿Veis que da un efecto así como madera, cuero? No lo tengo claro, pero es importante echarle la pátina a todo él. Limpio un poquito los contornos y paso un poquito suave para que marque un poquito más la parte alta de esta especie de formas que nos ha creado el dedo. Pero veis, lo miramos de lejos, veis que el efecto, bueno, pues eso, podría dar en un cuero o en una madera. Vamos a hacer el verde, pasamos juntas. Como lleva el pincel seco, ya ha marcado suficientemente el dibujo que hemos hecho en la textura, no me obliga a echarle textura a todo él. Si no hubiéramos echado el pincel seco para que se viera bien el efecto, sí que nos obligaba a hacer un poco lo que hemos hecho en la otra textura. Yo ahora mismo a esta voy a estirarle esto y luego ya decido si le echo más o no. Mi idea en principio era echarle un poquito a todo ello, pero no tanto en los fondos. Veis que el tono, veis que le he dado encima pincel seco con la pátina paso un poco por encima, va cogiendo un tono un poquito más dorado. Esto podría cargarlo también con pincel, pero con la esponja es más que suficiente. Es suficiente, yo no le pondría más. Limpio un poquito el plomo adhesivo. Es verdad que el plomo tenéis que ir limpiándolo sobre la marcha, no es que esté seco, luego no podéis hacer. Bueno, venimos aquí, voy a hacer lo mismo, voy a echar en el exterior, porque tiempo a echar en los interiores tengo siempre. Si al esponjar a veces se nos junta demasiado, porque yo lo que pretendo en este caso es que quede la zona central un poquito más clara, pero puede ser que nosotros al esponjar, tenemos que esponjar de manera, lo que os comento, que llega un momento en el que no sepamos dónde pasamos de la zona que tiene pátina a la zona que no la tiene. A veces estirando llegamos a pasarnos demasiado. En ese caso cogeríamos un trapo en una zona limpia y abriríamos claros del centro hacia afuera. Iríamos abriendo claros, así vamos quitando el exceso y vamos abriendo claros. A ver, ha soltado un hilo la tela. Bueno, voy a aclarar aquí un poco más que nada porque veáis el efecto. Voy a limpiar cantos. Y todo esto tengo que mirarlo siempre de lejos, De cerca todo puede parecer o perfecto o malísimo. Y a veces no es ni una cosa ni la otra. Bueno, nos vamos con esta que está rayada. Daros cuenta que aquí el rayado es muy pequeño, con lo cual si yo meto mucha pátina va a quedar muy muy oscuro porque están muy próximas las rayas. Así que aquí sí que voy a pasar puramente cantos. ¿No veis que os dije que a la hora de echarle el pincel seco lo he cargado más en esas zonas exteriores? Bueno, era precisamente porque las iba a potenciar un poco con la pátina. Doy un poquito, así para que se meta un poquito, porque si con la esponja, yo a la hora de esponjar no se me mete en los fondos, lógicamente. Aquí son muy finitos, era lo hice con un peine de púas finas. Entonces, bueno, lo que hago es bajarlas un poco para ayudar un poco al degradado que voy a hacer ahora. Vale. Y con la con la esponja paso un poco a contra para que marque un poquito las zonas altas. Vale. Limpio el exceso. Aquí veo una zona que está muy blanquecina, que se ve mucho, pues con el pincel le doy suavemente y difumino. Bueno, y voy a pasar todas las piezas, que no se me quede ninguna en el tintero. Voy a trabajar un poquito
poquito más aquí. Las voy revisando porque como he andado dándole vueltas a la pieza, no vaya a ser que se me haya estropeado alguna. Bueno, voy a darle la pátina a esta textura. Bueno, la miro de lejos, si es el tono que yo quiero. Vengo con el negro que lo tengo aquí preparado, que lo he dejado aquí ladeado para hacer este estaño de arriba. Y lo que os comento, esto sí que es importante, en el estaño sí que es importante sacarle brillo en unos días. Hay que sacarle brillo a toda ella porque la pátina que estamos utilizando, al ser una pátina al aceite, no deja de ser una especie de cera líquida, o semilíquida, con lo cual sí que brillaría un poco, pero hay que dejarla secar bien. Entonces eso, esperar 4 o 5 días mínimo antes de secar si utilizáis esta pátina. Si hacéis vosotros una pátina con cera y betún de Judea, bueno, pues os seca mucho antes, podéis sacarle brillo al día siguiente o a los 2 días, ¿vale? Bueno, y me queda ya solamente lo que es el bocal. Bueno, y con el trapo lo voy a trapear, que hace como un poco del dibujo del propio trapo. Bueno, esta es nuestra dama Juana terminada. Espero que os haya gustado, que hayáis podido aplicar al menos algunas de las técnicas a vuestros proyectos y haberos guiado bien por la realización de este trabajo. Un saludo.